Hoy se cumple un año del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, periodista de investigación y líder político que deschavó los entramados de corrupción y narcotráfico que existen en el Ecuador. Todavía quedan muchas interrogantes en su causa y los familiares siguen exigiendo justicia. La causa no ha avanzado en nada. Recién el 12 de julio tuvimos esta sentencia que lo único que nos ha causado es una especie de indignación más, porque se ha sentenciado a 5 microtraficantes que sacaron de otro proceso que la policía tenía investigada antes, cuando Fernando aún estaba vivo, y mientras estaba esta investigación se sabía que iban a asesinar a Fernando y la policía no hizo nada para evitar su asesinato. Entonces han sacado a estos 5 que estaban siendo investigados, los sentencian acá, y una cosa importante que es necesario decir: la sentencia el día jueves 11 de julio ya estaba lista un día antes de que se dé la sentencia final, que fue el día 12 de julio. No existe una reconstrucción de los hechos, no existe una investigación de la trazabilidad de las armas que utilizaron. ¿Qué pasó con la información del FBI que hicieron de esa audiencia o de esas grabaciones que tenían de las personas que les asesinaron en la cárcel? Ustedes recordarán el año anterior, que eran como 7 personas. No existe. Entonces hay muchas piezas del rompecabezas que están sueltas y que no están siendo armadas y que no están siendo investigadas. Habrá que preguntarle a la justicia qué está pasando en este caso, a la fiscal, que en la investigación en torno a los autores materiales fue muy vergonzosa. De hecho, en la audiencia donde se entregaron las pruebas, el tribunal desechó 19 pruebas de la fiscal. Es como que ha estado tan planeado milimétricamente, todo bien organizado, que el día de la audiencia, como diciendo, conténtense con 5 personas que van a la cárcel y nos tenemos que contentar, ¿no? Ya no se trata de nosotros, de la familia de Villavicencio, no se trata solo de las hijas, de sus padres, de los hermanos, sino y realmente se trata del país. Por más que hagamos así, les den cadena perpetua a los que planearon, a los que investigaron y a todos, no nos van a devolver a Fernando. Nos arrancaron, nos quitaron una vida y de la manera más terrible. No podemos estar hablando de una instancia judicial ya en materia penal en lo absoluto. Se están realizando todavía las diligencias a las que todavía no hemos tenido acceso. No ha sido sino hasta estos últimos días que hemos comparecido dentro de la investigación y se ha solicitado a la fiscal encargada que se nos permita el acceso al expediente para poder tener conocimiento de cuáles han sido las actuaciones que hasta ahora se han evacuado. El accionar de la justicia en este año ha sido bastante penoso, ¿no? Lo único que se ve es un velo de impunidad que rodea no solo el crimen de mi esposo, sino todos los casos de corrupción emblemáticos, estos shows mediáticos que ha hecho Fiscalía, en el caso Metástasis, Plaga, Purga. Se ve que hacen allanamientos escandalosos, incautan armas, pero el día que se formula cargos y cuando emiten las sentencias, salen sentencias de 30 meses, de 40 meses, reparaciones integrales para el Estado de $5,000, que no está adecuado al nivel de corrupción que se manejaba en estas esferas. Debemos tener en cuenta que el sistema judicial se tardó casi un año del asesinato de Fernando Villavicencio para dictar sentencia condenatoria en contra de los autores materiales. Por lo tanto, en calidad de defensa técnica de Amanda Itamia Villavicencio, no podría emitir un criterio respecto de que haya existido celeridad dentro del proceso judicial. Los cabos sueltos son muchos. Resulta que a la fiscal se le olvida vincular a unas personas y quedan estos cabos sueltos como posibles víctimas para que los callen. Recordemos, y es bueno recordar, que el asesino directo de Fernando Villavicencio, el día que mataron a él, este señor Castillo, fue ejecutado por la Policía Nacional. Un mes después, los 7 sicarios
que estaban detenidos misteriosamente el mismo día que Fernando fue asesinado, porque en 3 horas ya estuvieron allanados, sometidos, tenían las armas, tenían los autos, tenían todo lo que necesitaban para fabricar este caso, ya estaban listos 3 horas después del crimen. Ni siquiera el gobierno pudo guardarles bajo 7 llaves y fueron asesinados bajo la custodia del gobierno. Entonces, en este caso de Fernando, el gobierno de Guillermo Lasso dejó que mataran a Fernando Villavicencio, que estaba en custodia de la Policía Nacional, y también dejó que asesinen a los sicarios que fueron contratados para asesinarlo. Es una incógnita en la que nos encontramos todos quienes formamos parte de este grupo de batalla para dar con la verdad en torno al asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Qué pasó con estos 7 procesados en ese entonces que fueron asesinados en manos del SNAI? Encontrándose el SNAI como garante, como tutelar de la vida, no solamente de estos 7 PPLs, sino de los PPLs a nivel nacional. La investigación de los autores intelectuales está en una fase prejudicial, está en una fase de investigación previa, en la que se recaban indicios y elementos de convicción. ¿Para qué? Para que Fiscalía en lo posterior pueda solicitar al órgano jurisdiccional competente la respectiva formulación de cargos. Sin embargo, en un caso como este, el delito de asesinato, según lo contempla la normativa penal vigente, una investigación previa puede durar hasta 2 años. Cuando se formula cargos en cualquier caso de asesinato, se formula para los autores materiales, para los mediatos y para los intelectuales, vinculándoles al proceso para que en el juicio se sepa si fueron o no culpables, pero a la fiscal se le olvidó vincular a más autores materiales y a los intelectuales, que debería haber sido un hecho importante, pero en este caso parece que a la Fiscalía no le pareció importante y decidió dejar para otra investigación del mismo asesinato, investigación que la tiene reservada bajo 7 llaves, que solamente la fiscal general Diana Salazar con la fiscal Ana Hidalgo manipulan la investigación a su antojo. Nosotros esperamos que se abran nuevas investigaciones en la Fiscalía, que todos estos temas que han quedado abiertos, todos estos cabos sueltos tienen que ser investigados. Nosotros exigimos que exista lo que no hubo en esta primera fase de enjuiciamiento en contra de los sicarios, que exista celeridad y una tutela judicial efectiva por parte del sistema judicial ecuatoriano, que no se vea únicamente desde el plano criminológico, porque ya es una verdad a luces de que este es un crimen perpetrado por grandes organizaciones delictivas de la mano de agencias políticas dentro del Estado ecuatoriano. Fernando tenía muchos enemigos, pero Fernando no tenía enemigos porque haya sido una mala persona. Tenía enemigos porque investigaba la corrupción y obviamente el que estaba involucrado en la corrupción no le gustaba que salga a la luz. Todos estos personajes que están en la palestra política, que de paso están vinculados a los grupos de delincuencia común y a empresarios que lavan el dinero de la delincuencia común y del narcotráfico, entonces todas estas personas le sentían incómodo a Fernando, y de pensar que de llegar él a la presidencia de la República, ellos la iban a pasar mal, decidieron terminar con la vida de Fernando. A mucha gente le convenía que Fernando esté muerto, porque Fernando era incómodo en todas las investigaciones que él hacía. El país ha perdido a una voz crítica, a un hombre honesto, valiente, que de hecho enfrentó el régimen de Correa solo, desnudó toda la corrupción que era en los 10 años del gobierno de Rafael Correa. Fue la década más corrupta de la historia de este país, y todas las investigaciones y todas sus denuncias se han comprobado cada día que fueron ciertas, y estas mismas denuncias han servido para que Fiscalía haga el trabajo no solo de Metástasis, Plaga y Purga, sino de otros casos que van saliendo. ¿Y qué nos deja esto como precedente?
que Fernando, a través del periodismo de investigación, cambió este país y lo quería cambiar más a través de la presidencia de la República, pero estos intereses oscuros que siempre están detrás de la corrupción y del narcotráfico no permitieron que llegase a pasar eso. El país perdió un hombre valiente, un gran cerebro de esta nación. Era un hombre valiente, un hombre que desde muy pequeño, él le gustaba escribir, desde muy pequeño era un hombre que amaba la justicia. El país perdió la posibilidad de tener un gran presidente que por primera vez con su valentía y que no le debía nada a nadie porque él era solo, iba a mostrar cómo realmente podía gobernar con transparencia y a favor de la gente más sencilla, más humilde. El país perdió grandemente y nosotros como familia también perdimos a nuestro hermano, al hijo, al tío, al sobrino, al padre.